En esta nueva serie del Evangelio lo cambia todo, hermanos, exploramos algunas, pero no todas las áreas en la vida en las cuales el Evangelio debe de producir un cambio. So in this series, we've been studying all the areas, or most of the areas, in which the gospel makes a difference. Frecuentemente, hermanos, nosotros tendemos a separar nuestra vida personal de nuestra vida espiritual. And very frequently, we set aside our Christian life with our regular life. Es como que si tuviéramos un interruptor del cristiano que encendemos por la mañana, los domingos por la mañana, pero inmediatamente llegamos el lunes por la mañana, lo apagamos. It's like we have an off-on switch that we flip on Sunday mornings, but come Monday morning, we flip it off. Y hermanos, eso no debe de ser así. And that should not be that way. En el Antiguo Testamento podemos nosotros observar cómo un trabajo bien realizado termina siendo de bendición, no solamente para nosotros, sino también para otras personas. In the Old Testament, we see that a job well done can be a blessing not just to us, but to others as well. Y en este ejemplo que quiero colocar, quiero poner la vida de José. And in the example I want to use, or what we want to see today, is the example of Joseph. Nosotros vemos cómo José vivía para Dios y así demostraba su integridad. And we see how Joseph lived his life for the Lord and how he showed his integrity. Él no se dio por vencido a pesar de las muchas cosas malas que le ocurrieron. He did not give up, even though a lot of things went wrong in his life. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos la vida de los discípulos. And in the New Testament, we see the lives of the disciples. Vemos cómo Jesús también impactó la vida de los discípulos. We see how Jesus impacted the lives of his disciples. Hermanos, el Evangelio debe de sacudir todas las áreas en la vida del cristiano. So the gospel should shake every single aspect of our lives. Y que lo querramos o no, el trabajo es una parte importante de mi vida. And even though we don't see it that way, our jobs are a very important part of our lives. Por eso en esta mañana nos vamos a enfocar en cómo el Evangelio y el trabajo se relacionan. And this morning we will see how the gospel and our job, our work, is relational. Y les comentaba al inicio, frecuentemente por los domingos por la mañana encendemos el interruptor del cristiano, pero el primer minuto que nosotros ponemos nuestro pie en el trabajo es como que, nope, ya no soy cristiano. And I mentioned before the example of how we have that on-off switch that we flip on Sunday mornings, but as soon as we set foot on our jobs on Monday, we switch it off. Nope, I'm no longer a Christian today. Así que en esta mañana vamos a ver 3 puntos importantes para los que están tomando nota. Espero que puedan escribirlos y puedan ayudarles. Número 1, el mundo y el trabajo. So today I want to make 3 simple points on this, and the first one is the world and the job. Cómo el mundo y el trabajo se relacionan. How the world and our jobs are related. El segundo punto es cómo el diseño, cuál es el diseño de Dios, cuál es el modelo que Dios ha creado para el trabajo. And second point I want to make is the design God has for our jobs. Y por último, cómo el evangelio y el trabajo se relacionan. The job or work. And the last one is the gospel and work. Así que vamos a comenzar con el primer punto en cómo el mundo y el trabajo se relacionan. So we will start off with how the world and the work are related. Creo que no me funciona el puntero, entonces no sé si puedes avanzar a la siguiente. Ok, creo que ya me funcionó, ¿eh? Nope. Nope. Yo no estoy nervioso, ustedes sí. So, sorry, Dale, una my atrás. clicker's not Ahí. working, so I'm not nervous. Y'all are making me nervous. Ahí, ok. Cómo el mundo y el evangelio, perdón, cómo el mundo y el trabajo se relacionan, hermanos. So we will see how the world and work are related. Y quiero que comencemos con 2 escrituras sencillas, Génesis 1:1, Génesis 3:17 al 19. And I want to start off with 2 passages that are very, very simple. Genesis 1:1 and Genesis 3:17 through 19. Voy a leer Génesis 1:1 y creo que este es un versículo que todos lo conocemos de memoria. And I think the first verse is one that we know by heart already. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. So Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Pero si nos movemos ahora a Génesis 3:17 y 19, dice lo siguiente:
Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. And now we move to Genesis 3:17 through 19. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and you have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorn and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat of the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. Y Génesis 1:1, hermanos, nosotros observamos a Dios realizando una obra. ¿Y cuál es la obra que Él realiza? La creación. So in Genesis 1:1 we see God doing a particular work, and that is the creation. Y si nosotros continuamos leyendo el pasaje número 1 de Génesis, vemos que Dios no descansó hasta ver su obra terminada. And we see in the first chapter of Genesis how God did not rest until his creation was complete. El trabajo está desde el inicio de la creación. So we find work at the very beginning of creation. Dios en Génesis se presenta como un creador. So God in Genesis is presented as the creator. Lo primero que Él hace es crear y no descansa día tras día creando nuevas cosas hasta ver su obra terminada. So God is presented as a creator, and he does not rest. He works day after day until he is finished. Ahora entonces, si Dios es el creador y Él mismo instituyó el trabajo, ¿por qué hoy en día muchas personas viven afanadas, estresadas o desempleadas? So my question is, why, if God created work, why do most people nowadays live stressful life, thinking of how can I avoid this work? Y la respuesta es sencilla y creo que usted y yo ya la conocemos, el And pecado. the answer is very simple, and I think you and I both know this. That's because of sin. Sabemos que este es un mundo que está quebrantado, un mundo que es problemático, un mundo que está lleno de enfermedades y muerte. We know that this is a world full of problems, this is a world full of sin, full of death. Está llena de injusticia, egoísmo, desastres naturales y caos. It's full of injustices, disasters, and a lot of chaos. Y desde el principio, hermanos, han existido muchas explicaciones de por qué esto es así y qué hacer al respecto. And from time immemorial, there's been many explanations on why this happens, and a lot of people have theorized about this. Pero en el corazón de la Biblia está el concepto del pecado. But in the very heart of Scripture, we find that it is because of sin. El pecado es la rebelión del hombre ante Dios. Sin is the rebellion of man against God. Y desde la caída de Adán y Eva y por ende del resto de la humanidad, And since the fall of Adam and Eve, and then throughout human history, lo que ha hecho el pecado es que ha desatado la fábrica de caos en el mundo. and sin has unleashed chaos into the world. Y el pecado ha afectado profundamente nuestro trabajo, querramos o no. And sin has affected our work, whether we like to admit it or not. La historia que la Biblia nos presenta es que mientras Dios usa el trabajo como un instrumento de bendición de nuestros dones y talentos, So the Scripture teaches us that while God may use our work through our talents, through our gifts, Él lo hace para prosperar al mundo. he does this to bring prosperity into the world. Pero ahora, por consecuencia del pecado y la caída del hombre, ahora el trabajo está maldito. But now, as a consequence of sin, humans bringing sin into the world, work has been cursed. Si nosotros vemos nuevamente el versículo 17 del capítulo 3 de Génesis, dice, maldita será la tierra por tu causa. If we see verse 17, Genesis 3:17, it says, cursed is the ground because of you. Dios no está maldiciendo al trabajo, le está diciendo, no, maldito va a ser el trabajo. God is not cursing the work. He doesn't say the work shall be cursed. Está diciendo, maldito será por tu causa. He says, this will be cursed because of you.
por tus acciones, because of your actions, por tu rebelión en contra mía. because of your rebellions against me. Y lo que el mundo ha venido a decir, no, el trabajo ya está maldito, el trabajo es cansado, el trabajo es estresante, el trabajo es esto, el trabajo es lo otro. And even though the world says, no, the work is already cursed, the work is stressful, work is tiring, work is this and that. Y junto con esto, hermano, nosotros vemos 4 problemas comunes. Pueden haber muchos más problemas, pero esos son 4 problemas comunes que el pecado ha causado en el trabajo. And because of this, we see 4 things that the work has caused in the world. Recordemos que la serie se llama El Evangelio lo cambia todo, y yo no puedo solamente escoger las áreas en las cuales yo quiero que el Evangelio cambie mi vida. And remember, the name of our series is The Gospel Changes Everything. I can't just choose what I want the gospel to change in my life. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Todo aquel que quiera seguirme debe tomar su cruz cada día y seguirme. Jesus told his disciples, whoever wants to follow me must bear his cross and follow me. Y el trabajo es algo que nosotros hacemos todos los días. And work is something we do every day. Así que, como Jesús nos dice, debemos cargar nuestra cruz, y seguirlo todos los días. And just as Jesus told us, we have to bear our cross and follow him. Vemos every el day. primer problema que muchas veces enfrentamos en el trabajo, y es que el trabajo no produce frutos. So the first thing we see that is affected in our work is that our work is not producing any fruit. Las primeras palabras de bendición de Dios hacia el ser humano en Génesis 1:28 fueron: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. So in Genesis 1:28, we see that God actually blesses humanity. It says, God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Pero cuando leemos Génesis 3, luego de la caída, vemos que Adán y Eva experimentaron vergüenza, culpa y quebranto. But then afterwards, we see in Genesis 3, after the fall, that Adam and Eve experienced shamefulness. Adán y Eva experimentaron las consecuencias naturales de ir en contra del diseño original de Dios. And they experienced the natural consequences of going against God's will. Un estudioso del Antiguo Testamento, David Atkinson, dice: vergüenza es esa sensación de malestar contigo mismo en el corazón de tu ser. And David Atkinson said that shamefulness is the uncomfortableness in your heart against your own actions. Sabemos que algo está mal con nosotros mismos, We know there's something wrong within ourselves, pero no podemos admitirlo o identificarlo. but we cannot admit it or identify it. Hay una profunda inquietud la cual puede tomar diversas formas. There is some discomfort that can take many different sides. Culpa y lucha por demostrar quiénes somos. Guilt and there's infighting inside of to show who we really are. A veces usamos el trabajo como una herramienta para decir quién soy yo. Sometimes we use our work to say who we are. También se puede ver en la forma de la rebelión y la necesidad de acertar nuestra independencia. And sometimes we demonstrate it in a way of being rebellious and assert our own independence. Yo no necesito que nadie me ayude en mi trabajo porque yo puedo hacerlo. Yo soy la persona indicada para poder hacer esto por mi propia cuenta. I don't need anyone helping me in my job. I can do this on my own. Otra forma es la conformidad y la necesidad de agradar a otros. Another way is our need to impress others. Nos podemos acomodar en el trabajo. We can also become too comfortable in our jobs. Sabemos que algo está mal We know that something is wrong, y quizás sabemos cuáles son los efectos, and we may know what the effects are, pero nos quedamos cortos en entender la verdadera causa. but we fall short in identifying the root cause of it. No podemos solamente atacar los síntomas si no sabemos cuál es la verdadera enfermedad. We can't attack the symptoms without knowing what the real sickness is. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con nuestro trabajo? So how does this all relate with our work? Sencillamente, cuando operamos fuera del diseño de Dios, todo lo que hagamos no va a poder producir fruto. Quite simply, if we're working outside the will of God, everything we do will not bring fruit. Jesús habló en San Juan capítulo 15, versículo 5. So Jesus was talking in John 15, verse 5.
Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. So John 15, verse 5 says, Jesus said, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. Hermanos, For apart from me, he can do nothing. separados de Dios no podemos hacer nada. So being separated from God, we can't do Entonces, anything. el primer problema que el pecado ha venido a producir en nuestro trabajo, ha venido a crear, es que por ende que estamos trabajando fuera del diseño original de Dios, el trabajo no produce frutos. So the first problem we see that this curse brings is being outside the will of God, working outside his will, our work will not bring any fruit. Y muchas personas podrán ver el fruto del trabajo con éxito, And many people think they see the fruit of their work through success, dinero, through money, fama, fame, seguridad, security, pero siempre existirá un sentimiento de inconformidad. but there will always be this feeling of not being fulfilled. Nuevamente, sabemos que algo está mal con nosotros, pero nos quedamos cortos en entender la verdadera causa. So we will always know there's something wrong, but we will never be able to identify the root cause of it. Número 2, Number 2, el trabajo no tiene un propósito. the work has no purpose. Cuando operamos fuera del diseño de Dios, hermanos, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que hagamos en nuestra vida, en nuestro trabajo, lo vamos a ver sin un propósito. So every time we're working outside the will of God, all our efforts, everything we do, we will not see a purpose in it. Eclesiastés 2:17 dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace bajo el sol me resultaba repugnante. Realmente todo es vanidad, es correr tras el viento. So in Ecclesiastes 2:17 says, So I hated life, because what is done under the sun was grievous to me, for all is vanity and a striving after wind. Cuando decidimos darle la espalda a Dios, nuestro trabajo, lo que hacemos con nuestras vidas, llega a no tener ningún tipo de sentido. So when we turn from God, everything we do, our work, the meaning of our lives, becomes meaningless. No tiene un propósito. It does not have a purpose. Hermanos, si el propósito es lo que nos impulsa cada mañana a levantarnos de nuestra cama y comenzar un nuevo día. So purpose is what pushes us to get out of bed every morning and start our day. Pero sin un propósito, dice el autor de Eclesiastés, todo es vanidad. But the author of Ecclesiastes tells us that without purpose, everything is just vanity. ¿Cuántas veces nos hemos levantado de nuestras camas y preguntado a nosotros mismos, ¿y yo para qué voy a ese trabajo? Most of us have asked ourselves at least once in our lives, why am I getting out of bed and going to this job? Y tristemente comenzamos a vernos a nosotros mismos And sadly, we start seeing ourselves como alguien que solo ocupa una posición. as somebody who's just taking up a position. Yo estoy en ese trabajo solo porque lleno una posición. I'm here at this job because I'm filling in this position right here. También podemos vernos a nosotros mismos como alguien que solo es consumidor. ¿Qué puedo agarrar yo? ¿Qué beneficios puede darme el trabajo a mí? And we see ourselves sometimes as consumers. What can I get from this job? What benefits do I get? Y también podemos vernos a nosotros mismos con impotencia. And we can see ourselves as impotent. Yo sé que puedo hacer algo más, I know I can do more, pero no lo hacemos. but we don't do it. Sin un trabajo significativo, sentimos una pérdida interior y un vacío. Without meaningful work, we lose our sense of self and we are empty. Y cualquiera puede llegar a decir, pero no el que sabe del trabajo y solo tiene 25 años. And some people might say, hey, what does Noel know about this? He's only 25 years old. What does he know about work? Apenas si está empezando a vivir. He's just starting off. Y es cierto. And yes, it might be true. Tengo 25 años, I'm 25 years old. no he tenido muchos trabajos, I haven't had that many jobs, pero sí he experimentado lo que es la frustración. but I have experienced frustration. Sí he experimentado lo que es hacer un trabajo sin ningún propósito. I have experienced doing a job or a certain work without having a purpose. He experimentado hacer un trabajo que no produce ningún tipo de fruto. I know what it is to do a certain job or certain work that has no fruit.
Hace 4 años atrás, About 4 years ago, luego de la pandemia, right after the pandemic, mi familia necesitaba ingresos. my family needed some sort of En income. mi casa solo vive mi mamá, mi hermano y yo. And in our household, it's just my mother, my brother, and myself. Y en ese momento la única persona que aportaba a la casa era mi hermano. And at that point, the only one bringing an income into our family was my brother. Y entonces comencé a buscar diferentes trabajos So I started my job search, y el Señor me proveyó de un trabajo. and God provided a job for me. Y fue un trabajo que al inicio no me gustó. And it was a job that at the very beginning I did not like. Realicé ese trabajo por todo un año I worked at this particular job for a full year, y cada día que yo me despertaba y me levantaba de mi cama, and every day I woke up and got out of bed. no tenía la emoción, no veía el propósito de lo que yo estaba haciendo. I was not excited to wake up that morning. I did not see a purpose in what I was doing. Así que, a pesar de que no he tenido muchos trabajos, sí he sabido experimentar lo que es la frustración, la impotencia y el saber de que lo que yo estoy haciendo con mi vida no tiene ningún sentido. So even though I haven't had that many jobs, I know what frustration is. I've experienced the frustration, the not knowing what I'm doing with my life. Y en ese momento yo no sabía qué era lo que Dios estaba haciendo en mi vida. And at that point, I did not know what God was doing in my life. Y es que cuando estamos operando en el diseño del pecado, hermanos, nuestra mente es limitada, nuestra mente se ve nublada y no logramos ver el panorama que Dios está preparando para nosotros. And when we're still working within the design of sin itself, we cannot see the purpose of God, what God has planned for us. Lo que yo no estaba viendo es que Dios me estaba preparando esa temporada para algo mejor. And what I did not see is that God was preparing me through that season for something even better. Así que si alguien en esta mañana está experimentando o está en una etapa en su trabajo en la cual se está preguntando, ¿y Dios por qué me tiene aquí? And if someone is thinking right now, going through a season of and thinking, what is God doing in my life right now? Solo puedo decirles una cosa, I can only tell you one thing: sean fieles. be faithful. El Señor nos prepara para mejores temporadas. The Lord is always preparing us for a better season. Punto número 3, el trabajo se vuelve egoísta. Point number 3, work becomes selfish. Una de las razones por las cuales el trabajo no produce fruto y no tiene un propósito One of the reasons why work does not bring forth fruit radica en la inclinación del corazón del hombre en hacer el trabajo y recibir de sus beneficios. is in the heart of man and the purpose of receiving benefits. Buscamos en el trabajo un fundamento de significado y de identidad. We search in the work the meaning of self-worth and identity. Y cuando esto ocurre, hermanos, el trabajo deja de ser una manera de expresar las maravillas de un creador. And when this begins, work becomes a way of not expressing, we cannot express through work the wonderfulness of our Creator. El trabajo, en lugar de ser un instrumento de la providencia de Dios, Work, instead of becoming an instrument of God, sirviendo a las necesidades de mi vecino, serving the needs of my neighbor, se convierte en una manera de cómo yo me distingo de mi vecino. becomes in something that identifies us, and we say, how can I be different from others? Y también se convierte en una manera de demostrarle al mundo y a mí mismo que soy especial. And it becomes a way of showing myself and others how important or special I am. Es una manera de acumular poder, It becomes a way of accumulating power, seguridad security, y control sobre mi destino. and control over my own destiny. Muchas personas dicen, el trabajo lo es todo para mí. Many people say, oh, my job is everything to me. Y nos escondemos en los éxitos, en el poder, en la seguridad que nuestro trabajo nos provee. And we hide behind our success and everything that our job, all securities that our job brings to us. Y el mundo define el éxito cuando estamos por encima de los demás. And the world defines success as being over everyone else. Entre más títulos tengas, The more titles you have, entre más dinero tengas, the more money you have, entre más poder tengas, the more power you have. vas a ser mejor que los demás. You will be better than everyone else. Pero el Evangelio nos demuestra algo totalmente diferente acerca del éxito.
But the gospel shows us something completely different about success. El Evangelio define el éxito cuando nos rebajamos y nos ponemos al servicio de los demás. Gospel defines success when we lower ourselves and serve others. En una historia en Mateo 20, capítulo 20, versículos 25 al 28, vamos a leerlo rápidamente. We see a story in Matthew, verse 20, Versículos 25 al 28. verses 25 through 28. Dice entonces, Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. But Jesus called to them to him and said, you know that the rules of the Gentile lords is over them, but their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant, and whoever shall be first among you shall be your slave. Vemos cómo el Evangelio nos dice que debemos de ser sirvientes de las demás personas. And we see in the gospel that tells us that we should be servants. Y a of veces el others. trabajo se vuelve egoísta porque solo vemos hacia nosotros y no vemos cómo ofrecemos hacia los demás. And work can become selfish because we see always towards us what we can achieve or what we can get instead of looking out towards others. Hay una historia en la Biblia, en Génesis capítulo 11, versículos 2 y 4. Voy a leerla rápidamente. Dice, aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. And in Genesis 11, we see a story that says that as people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone and bitumen for mortar. And they said, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens. And let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the earth. Cuando trabajamos para nosotros mismos, When we work for ourselves, no vamos a ser exitosos. we will not be successful. Al menos ese no es el éxito que define la Biblia. At least not success as Scripture defines it. Al menos ese no es el éxito del cual Jesús estaba hablando. At least that's not the success that Jesus mentioned. Nuevamente, el Evangelio lo cambia todo. Then again, Scripture, the gospel changes everything. Punto número 4, el trabajo revela nuestros ídolos. Point number 4, work reveals our idols. Cuando hablo de ídolos no me refiero a las superestrellas de Hollywood ni a los cantantes más famosos de esta tierra. When I talk about idols, I'm not referring to Hollywood actors or singers or anyone famous on the face of the earth, Sino que me refiero a nuestros ídolos personales. but I refer to our own personal idols. Anteriormente les hablé de cómo el trabajo buscamos poder, seguridad y control en ellos. Previously, I mentioned how we try to find security and success in our own work. Y estas cosas que buscamos pueden convertirse en nuestros ídolos. And that which we seek can become our idols. Nos volvemos adictos al trabajo y a lo que el trabajo nos ofrece. We become addicted to our work and what it offers us. En nuestra lucha constante por alcanzar estas cosas, los ídolos de poder y la aprobación nos llevan a trabajar de más. So in us searching for these things, the idols of success becomes the most important thing. Y esos ídolos pueden tomar diferentes formas también. And these idols can take many different forms. Preocupación constante. Constant worry. ¿Qué pasa si no estoy trabajando y no estoy generando lo suficiente? What happens is if I'm not working enough and making enough? Falta de confianza. The lack of confidence. No, es que yo no confío en que esta persona pueda hacer un buen trabajo. Well, I don't trust that this other person can do the job the right way. Yo no confío en mi compañero de trabajo. I don't trust my partner. Yo no confío en mi jefe. I don't trust my boss. Y es fácil reconocer estos ídolos en otras personas, And it's easy to identify these idols in others.
pero no en nosotros mismos. but not in ourselves. Es fácil apuntar cuando vemos a un hermano que tiene falta de confianza, It's easy to point out a brother or someone who has lack of confidence. pero cuando dirigimos el dedo hacia nosotros decimos, yo no estoy ahí. But when we look into ourselves, we're like, no, I don't have that. Pueden haber muchos más problemas que estamos enfrentando en el trabajo. And there might be many more problems that we face in our daily Y work. esta es la perspectiva como el mundo ha venido a ser el trabajo. And that's how the world has come to view work. Pero ahora vamos a la siguiente parte, en cuál es el diseño de Dios para el trabajo. And now I want us to move forward and see what is God's design for work. Dios tiene un diseño para el trabajo. God has a design for work. Y hasta que no nos cambiemos los lentes carnales por nuestros lentes espirituales, And not until we take the glasses that we view everything through our own flesh, jamás vamos a experimentar y entender cuál es el propósito que Dios tiene para el trabajo. we will not experience and we will not know what God's design for work El is. trabajo no fue diseñado para acumular riquezas. Work was not designed for us to accumulate riches. El trabajo no fue diseñado para acumular poder. Work was not designed for us to have power. Y cada uno de nosotros no fuimos diseñados solamente para trabajar. And each and every one of us was not designed to just work. Si leemos nuevamente en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero que If we go back to Genesis 1:1, it says, in the beginning God created the heavens and the earth. resaltemos la palabra crear. And I want to focus on the word created. El acto de crear significa hacer que algo exista. The act of creating is bring something to be, Es producir algo nuevo to produce something new, o darle forma a algo. or form something, give form, give shape. Y este proceso implica transformación, And this process gives us the understanding of transformation, la aplicación de habilidades, the giving of abilities, conocimiento knowledge, o imaginación para crear algo original. or imagination to create something new. ¿Alguien aquí pensó en alguna vez en la Mona Lisa? Have you ever thought about the Mona Lisa? Una de las pinturas más famosas. One of the most famous paintings. Y no es Ever. que a él se le ocurrió así de la nada, ¿verdad? Ni sé quién la pintó, honestamente. Leonardo, okay. Leonardo da Vinci, ya me dieron aquí ChatGPT. No, broma. So, Leonardo da Vinci did not just think about painting this, Pero hermanos, pensemos en la capacidad creativa que esta persona tuvo para poder retratar a esa persona en una pintura. but let's think about the creative process or the creativeness that the painter had to be able to depict this person. Es un proceso que implica, que tiene que ver con la aplicación de habilidades, conocimiento o la imaginación para crear algo. So it is the process and the application of knowledge, wisdom, abilities to be able to create something new. Y desde el inicio Dios comenzó con un trabajo. So from the beginning, God started a certain work. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. It says in the beginning, God created the heavens and the earth. Pero Dios notó algo. But God also noticed something. Dice que la tierra estaba que vacía y desordenada. Next verse says the earth was without form and void. Y lo que Dios hizo los siguientes 6 días pasó creando y dando forma a la tierra. And what God did in the next following days, God created and gave form to the earth. Y hasta este momento Dios se presenta como un Dios creador. And at this point in time, God presents himself as a creator. Y en un día muy especial, And on a very special day, a Dios se le ocurrió crear al hombre. God thought, oh, I'm going to create man. Ustedes se han pensado por qué Dios nos creó hasta con cejas. Have you ever thought, why do we have eyebrows? Imagínense qué raro seríamos sin cejas. Can you believe how weird we would look without eyebrows? Piénsenlo un momento. Just think about it. No, da miedo, va. Pero Dios es un Dios creativo. But God is a very creative God. Él pensó en algo original, He thought of something original, Él pensó en crearnos a nosotros. and he thought of creating us. Y entonces cuando Dios creó al hombre, Él dice la palabra que lo colocó en el jardín del Edén. So when God created humans, he said he created us and he put us in the Garden of Eden. Y lo colocó con un propósito. And he put us there for a reason. No solamente lo puso ahí y le dijo, vaya, anda a trabajar. He didn't just place Adam and Eve there and said, all right, go to work. Dice que la palabra dice que lo puso para que lo labrara
y lo guardase. And Scripture says he placed Adam and Eve there for them to take care of it. Entonces la primera asignación de Adán no es inmediatamente andá y reproducite. So the first commandment to Adam is not go and be fruitful. Y en ese momento él no podía reproducirse. No había una hembra. He didn't tell Adam, go and reproduce yourself. He couldn't. He didn't Sino have que a partner. lo puso en el jardín para que primero lo guardase, So he placed Adam in the Garden of Eden para que cuidara del jardín. so he would take care of it. La primera asignación de Adán fue un trabajo. So Adam's first assignment was a job. Y muchas veces nosotros llegamos a ver el trabajo. Pensamos que el trabajo más digno es aquel en el cual se gana más dinero. So sometimes we believe, oh, the best work I can do is the one that I can get the most money out of. Pensamos que el trabajo más digno es aquel que entre mejor nos vemos, We think that the best job is the best work is the one that we look the best. entre más limpios nos vemos, That we're the cleanest más dignos somos. is we're more dignified. Pero en Dios, el primer punto dice, el trabajo cobra dignidad. But the first thing God says is the job takes dignity. Ya sea que una persona trabaje en una orquesta sinfónica, It doesn't matter if someone works in a symphony o si alguien trabaja en la minería, or if someone works in a mine. todo el trabajo es un acto de crear y proviene de una misma fuente. Every work, every job takes creation and it comes from the same source. La habilidad de ver, The ability to be able to la see, habilidad de conectar the ability to be able to connect, y de hacer algo jamás antes visto. and to do something never before seen. Nuestra creatividad proviene de un Dios creativo, Our creativity comes from a creative God quien creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. who created the heavens and the earth and everything that's in it. Y basta, hermanos, con tomarnos un momento y ver y admirar la creación de Dios. And it just takes for us to stop for a minute and look around and see God's creation. Y entonces, cuando entendemos esto, And when we understand this, comenzamos a ver nuestro trabajo no como una carga, we start seeing our work not as a burden, sino como algo que nos hace dignos y nos da un propósito. but as something that dignifies us and gives us a purpose. Dios le dijo a Adán, God told Adam, vos le vas a poner el nombre a todos estos animales y a todas estas plantas. God told Adam, you will name every single one of those animals and every single one of those plants. Hermanos, si nosotros nos pusieran a darle nombre a todos los animales, si nunca antes es una preparación, So if we were ever told, you have to name every single animal in this world without studying, al menos yo no podría hacerlo. at least I myself could not do it. Pero Dios nos invita a ser parte de su creación y porque somos creados a imagen y semejanza, esas mismas habilidades creativas de Dios están en nosotros. But God invites us to be part of His creation, and every single one of those abilities and gifts that He has given to us. Todos tenemos la habilidad de ver algo, All of us have the ability to be able to see something. todos tenemos la habilidad de conectar cosas Every single one of us has the ability to connect with things, y todos tenemos la habilidad de crear algo. and we have the ability to create. Cuando vemos esto de esta manera, ya no vemos nuestro trabajo como una carga, sino como algo que nos hace dignos y nos da un propósito. When we see things this way, we don't see work as a burden anymore. We see it as a purpose. Segundo punto, nuestro trabajo es llenar la tierra. My second point here is our work is to fill the earth. Cuando leemos Génesis 1:28 de nuevo dice, sean fructíferos y llenen la tierra. God told Adam and Eve, be fruitful and fill the earth. Primero somos llamados a llenar la tierra, First, we're called to fill the earth. aumentar en número. We're called to multiply. Y escuchen esto, mientras Dios a las plantas y a los animales les dice, sean, And just notice this, when God created animals and plants, He said, be. cuando Dios dice, sea la luz, ¿qué fue? When Fue God la said, luz. let there be light, there was light. Pero a los seres humanos no solamente se nos da el mandamiento de hacerlo activamente, But to human beings, there's not just a command to be, hablamos del término de la procreación, but we're also being called to multiply, sino que, procreate. sino que también se nos da un trabajo en multiplicarnos. But we're also given the task, given the work of multiplying. No solamente es procrear, sino llenar la tierra conlleva un trabajo. Not just bringing more of us to be, procreating, but
filling the earth with a purpose. En otras palabras, solo a los seres humanos se nos da la multiplicación como una tarea de llenar la tierra con una intención. Only to human beings the work of multiplying is given with a certain intention. Pero, ¿por qué esto es una tarea y no solamente es un proceso natural? But why is this a work given to us and not just a natural process? Porque el llenar la tierra significa mucho más que las plantas y que los animales llenen la tierra. Because filling the earth goes beyond what normal animals, any animal and any plant does of filling the earth. Llenar la tierra, hermanos, significa civilización. Filling the earth means bringing forth civilization. No solo es procreación. It's not just multiplying. Hemos hecho un buen trabajo llenando la tierra, reproduciéndonos en la especie humana, We have done a great job of filling the earth. There's a lot of people nowadays, especialmente nosotros los latinos. and especially us Latinos, right? Sí. Podemos observar que Dios no solamente quiere que la tierra sea llena más de la especie humana. We see that God's purpose is not just to fill the earth with human beings. Dios quiere que la tierra sea llena de una sociedad humana. He wants the earth to be filled with a human society. Dios pudo haber dicho una sola palabra y millones de nosotros pudimos haber aparecido de la nada. God could have spoken a single word and millions of us would have appeared in an instant. Pero Él decidió que fuera nuestro trabajo el desarrollar y construir esta sociedad. But God decided it was our job to create this society and build it up. Trabajo que no estamos haciendo bien, por cierto. It is a work that we are not doing right, by the way. Ustedes ven la sociedad y ustedes ven cómo está. We see society and how broken it is. Es increíble ver en las noticias a nietos matando a sus propios familiares. It's sad that we see in the news how family members are killing each other. Esa no es la sociedad que Dios quiere para nuestras vidas. That's not the kind of society God wants in our lives. Por eso necesitamos a la iglesia. That's why we need church. Por eso los necesitamos a cada uno de ustedes en sus trabajos. That's why we need every single one of you Y in your jobs. hasta que no operemos dentro del propósito de Dios para el trabajo, And not until we're operating in God's purpose in the work, jamás vamos a crear una sociedad humana. we will never be able to create this human society that He wants. Al menos no la que Dios quiere. At least not the one He has purpose for. Tercer punto, el trabajo en Dios se convierte en un servicio. My third point, work founded in the Lord becomes a service. Todo lo que Dios ha creado es bueno Everything God created is good, y Él lo ha creado para que nosotros disfrutemos de su creación. and He has created it so we will enjoy His creation. Luego de que Dios pusiera al hombre en el jardín del Edén, Dios le delegó el trabajo de nombrar toda planta y todo animal. After God put Adam in the Garden of Eden, He gave them the work of assigning names to every single animal and plant. Dios nos invita a ser parte de su proceso creativo. He invites us to be part of His creative process. No solamente eso, sino que también aquí Dios se presenta como un proveedor. Not only that, but He presents Himself at this point as a provider. Salmo 104:14 dice, Psalm 104:14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. So it says, you cause the grass to grow for the livestock and the plants for man to cultivate, that he may bring forth food from the earth. Dios nos ha provisto de dones y de talentos a todos los que estamos aquí. God has given each and every one gifts and talents. Y Dios quiere que usemos esos dones y esos talentos para el servicio de los demás. And He wants us to use those gifts and those talents for the service of others. Y esta perspectiva revolucionaria acerca del trabajo And this point of view, which is revolutionary about work, da un sentido y un propósito diferente a lo que nosotros hacemos. gives a different meaning and purpose to what we do. Cuando nosotros vemos que nuestros dones, nuestros talentos se alinean con la voluntad de Dios, When we see that we're using our gifts, our talents, and aligning them with the will of God, vemos entonces que lo que hacemos en nuestro trabajo no es solamente para beneficiarme a mí, we see that what we do in our work and our jobs is not just for my benefit, sino que es una manera en la que Dios nos está diciendo, te estoy dando eso para que lo pongas al servicio de los demás. but it is a way of telling us, I'm giving you these gifts, these talents, so you can put them in service of others. Y es una perspectiva que no estamos acostumbrados a ver, And that is a point of view that we're not used to seeing. porque muchas veces vemos el trabajo como una manera de hacer dinero a costa de los demás. Because normally we see our work, our jobs, as a way of
getting things for our benefit, taking from others y for our no, benefit. y no cómo uso mis dones y mis talentos y los recursos que Dios me ha dado para servir a los demás. And we don't think of how can I use my talents, my gifts for the service and benefit of others. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en Serve Hope Most of you know that I work with Serve Hope. y en Serve Hope nosotros tenemos un versículo lema. And in Serve Hope, we have a certain verse that we use. Y este es el versículo que mejor nos define como organización. And this is the verse that defines our organization. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. 4:10. So 1 Peter 4:10 says, as each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Si soy un panadero, If I am a baker, si soy un constructor, if I am a builder, si soy un guardia de seguridad, if I'm a security si soy un guard, maestro, if I'm a teacher, si soy un abogado, if I'm a lawyer, sea lo que yo sea, whatever it be that I do, todo debo de ponerlo a servicio de los demás. everything I do, I have to put in service to others. Un ejemplo claro, hermanos, es su casa usted la tiene que limpiar, ¿sí o no? A very clear example, we must clean our house. Muchas veces o lo tenemos que hacer nosotros Many times we must do it ourselves, o le pagamos a alguien más para que lo haga. or we pay someone else to do it for us. Pero alguien tiene que hacerlo, But somebody has to do it. porque si no, Otherwise, eventualmente vamos a morir. we will die. ¿Por qué? Bacterias, todo lo que se puede procrear en un ambiente sucio puede llegar a afectar a nuestras vidas. Well, because anything that can grow in a dirty environment, bacteria, viruses, anything, will affect our lives. La limpieza, y muchas veces no lo vemos así, es un servicio que las demás personas están poniendo para los demás. But sometimes cleaning is a service that has to be made in service of others. Y el último punto, cómo el evangelio y el trabajo se relacionan. And the last way, how the gospel and work are related to each other. Ya vimos lo que el mundo ha venido a ocasionar en el trabajo. We're seeing what the world has come and done to our work. Ya vemos cuál es el verdadero propósito y el plan de Dios para el trabajo. We've seen what the purpose of God is for work. Pero cómo entonces el evangelio y el trabajo se relacionan y cómo esto lo puedo llevar a la práctica. But how are work and the gospel related, and how can I put it into practice? En el evangelio, el trabajo cobra un nuevo concepto. Within the gospel, work gets a new meaning. ¿Cuál es el primer pensamiento que llega a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra trabajo? What is the first thing that comes to our minds when we hear the word work? Dinero, Money, fama, fame, seguridad, security, posición, position, cansancio, exhaustion, estrés, stress, entre muchas otras cosas. among many other things. Pero ese es el concepto que el mundo ha creado del trabajo. But that is the concept that the world has given to work. Pero en el evangelio, But within the gospel, Dios es el creador del mundo God is the creator of the world, y el trabajo es un reflejo de su creativa creación. and work is just a reflection of his creative process. Cuando creamos una cultura que se alinea con su voluntad y su visión para los seres humanos. When we create a society that is aligned with his will and his vision for human beings, El trabajo es una extensión de la creatividad de Dios. work is an extension of God's El creativity. trabajo de los cristianos debe de estar orientado hacia Dios The work of every Christian must be aligned with God. y debemos de preguntarnos cómo podemos realizar el trabajo distintivamente para la gloria de Dios. And we must ask ourselves, how can I do my work, my job, in a different way that everyone can see Christ? El trabajo también es una extensión del trabajo providencial de Dios, Work is also an extension of his amazing grace. porque el trabajo debe estar orientado hacia nuestros vecinos. Because our work must be oriented towards our neighbors. Debemos de preguntarnos cómo puedo hacer que mi trabajo lo pueda hacer de la mejor manera para el bien de mi vecino. We must ask ourselves, how can I do my job? How can I do this work for my neighbor? Jesús vino en forma de hombre Jesus came in the form of man para servir a los demás. to serve others.
Y antes de que Jesús comenzara su ministerio y mientras él crecía, ¿cuál fue el primer trabajo de Jesús? And before he started his ministry while he was a child, what was his first job? Un carpintero. Carpenter. Él fue un carpintero. Jesus was a carpenter. Y cualquiera podría decir, pero ¿cómo si es el Hijo de Dios, tiene todas las riquezas en el cielo? ¿Cómo puede ser un carpintero? And people might think, how, if he's the Son of God, the King of Kings, he has all the riches of the world at his disposal, how could he be a carpenter? Porque él sabía que los dones que Dios le había dado eran para el servicio de los demás y no para servirse a él mismo. Because he knew that the gifts he had received from the Father were for him to put in service of others and not for himself. Santiago 1:17 dice, James 1:17 says, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. James 1:17 says, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Significa que todo el trabajo de bien, de sabiduría, de justicia y de belleza That means every work done out of goodness, out of wisdom, out of beauty, no importa quién la haga, no matter who does it, viene de Dios. comes from God. Es un regalo y por consecuencia es una forma de gracia. It is a gift, therefore it is a form of grace. Hermanos, en el Evangelio el trabajo cobra un nuevo concepto. So within the gospel, work gets a new meaning. Y si nosotros nos levantamos por el día de mañana, vamos hacia nuestro trabajo con el mismo concepto que el mundo nos ha dado, So if tomorrow we get up and we go to work with the same thought of what the world has put in our heads about work, nuestro trabajo nunca va a producir frutos. our work will never bear fruit. Nuestro trabajo jamás va a tener propósito. Our work will never have a purpose. Y cualquiera puede decir, Noé lo puede decir fácil porque trabaja en Serve Hope, una organización cristiana. And you might say, well, it's easy for Noel to say that. He works at Serve Hope, a Christian organization. Pero yo también experimenté el que mi trabajo no diera frutos. But I also experienced that my job did not bear any fruit. No por la organización, Not because of where I was working, porque yo estaba viendo el trabajo con mis lentes carnales. but because I was seeing work through the lens of the world. Miraba que el trabajo era cansado. I saw that my work was tiring. Eso de visitar a la gente como que no. Visiting people, I really don't like that. Enseñarle a la gente que tome agua limpia. Teaching people how to drink clean water. No, yo creo que no. I don't like that. Pero cuando entendí que lo que Dios me había dado a mí, mis dones, mis talentos, eran para el servicio de los demás, But when I understood that what God gave me, the gifts and the talents that He gave me, were for service of others. cuando una persona me cerraba la puerta en la cara, When someone would shut their door in my face, yo entendí que no me estaban diciendo no a mí. I understood that they weren't saying no to me. Están diciendo no al Evangelio. They were saying no to the gospel. Y esa debe ser nuestra actitud cada día que nosotros vamos al trabajo. And that should be the attitude we should have every single day we go to work. Y cualquiera diría, mi trabajo es un trabajo secular, ¿cómo yo voy a poder ser luz? ¿Cómo voy a poder ser yo el Evangelio en ese lugar? And many say, well, I work at a regular job, not a Christian organization. How can I be a light? How can my work be different in that setting? A veces olvidamos que el poder de Dios habita en nosotros. And we forget that the power of Christ is within us. Si el poder de Dios, hermanos, ha cambiado su manera de pensar, ha cambiado su corazón de piedra a un corazón de carne, If the power of Christ has changed your way of thinking, if it has changed your heart from a heart of stone to a fruitful heart, Él también puede cambiar su trabajo. He can also change your job, Pero your work. comienza con una actitud mía. But it starts with changing your attitude. Comienza cuando el Evangelio cobra un nuevo trabajo. Perdón, cuando el Evangelio en el trabajo cobra un nuevo concepto. But it changes when the gospel changes the meaning of work in your life. Conclusiones. So, in conclusion, ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica, hermanos? how do we put all this into practice? Si nosotros vemos estos versículos, Colosenses 3, 23 al 24, vamos a leerlo rápidamente por el tiempo. If we see these following verses, Colossians 3, 23 and 24. Colosenses 3, versículos 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colossians 3, 23 and 24 says,
Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Debemos de hacer todo lo que hacemos para el Señor. Everything we do, we must do for the Lord. Proviene de un entendimiento que en Cristo ahora el trabajo cobra un nuevo concepto en mi vida. It must come from the understanding that in Christ, work has a new meaning in my life. Y el trabajo es la herramienta que Dios me ha dado para dar gloria a Él. And this work is the tool that He has given me to glorify Him, Para que mis dones y mis talentos sean fructíferos. so that my gifts and my talents will bear fruit. Proverbios 12:24. Proverbs 12:24. Proverbios 12:24 dice: La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. The hand of the diligent will rule, while the slothful will be put to forced labor. Dios no quiere utilizar gente perezosa para su trabajo. God doesn't want to use slothful people for His purpose. Seamos diligentes en todo lo que hagamos. We must be diligent in everything we do. Si no fuera por Adán nombrando a todos estos animales, If it weren't for Adam naming all the animals, anduviéramos ahí diciéndole qué bonita esa cosa. we would just go around and say, oh, that's a beautiful thing. Seamos diligentes en todo lo que hagamos. We must be diligent in everything we do. Seamos puntuales, We must be punctual, honrados, honest, excelentes, excellent, compasivos compassionate, y proactivos. and proactive. Proverbios 12:11 dice: Proverbs 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Whoever works his land will have plenty of bread, but he who follows worthless pursuits lacks sense. Hermanos, debemos de trabajar para producir alimento. So, yes, we must work to produce food. ¿Por qué? Why? Porque debido a la caída de Adán y Eva, entonces ahora nosotros debemos de trabajar. Because of humans' fall into sin of Adam and Eve, now we must work. No solamente debemos de trabajar para nosotros mismos, We must not only work for ourselves, sino que debemos de trabajar con la vista de que es una extensión de lo que Dios nos ha dado. but we must work in the understanding that we are working for others. Todos somos llamados a cuidar de esta tierra We're all called to take care of this planet, y eso tiene que ver con mi trabajo. and that has a lot to do with my work. Como cristianos, si nosotros entendemos lo que significa ser cristiano, As Christians, if we really understand what it means to be a Christian, deberíamos de ser las personas que más sobresalen en el trabajo. we should be the ones who are praised at work. Porque todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos para nosotros mismos, sino que lo hacemos para el Señor. Because everything we do, we're not doing for ourselves, but we're doing it for the Lord. Lo hacemos para un jefe que es mayor que cualquier otro. We're doing it for a boss that is above all other bosses. Y el Señor quiere usarlos a cada uno de ustedes en sus trabajos And He wants to use every single one of you at your work para darle la gloria y la honra solamente a Él. to glorify Him. A veces el trabajo es un tema que no nos gusta tocar. Sometimes the point of work is something we don't want to talk about. Preguntamos, ¿cómo te va en el trabajo? We ask each other, how's work going? Bien. Fine. Pero realmente estamos utilizando nuestros dones y habilidades para servir a los demás. But are we really using our gifts and our talents to serve others? Vamos a orar. Let's